Martha Beck estaba sentada en silencio al borde de su catre, con la mirada fija en la carta sobre su regazo. Fuera de su celda, las frías paredes se cerraban como un torno. Pero por dentro estaba tranquila, serena, solo concentrada en sus palabras. Estaba escribiéndole a Raymond Fernández, el hombre al que llamaba su alma gemela, su cómplice, su razón de ser. Su celda estaba justo al otro lado del pasillo. Encontraría la manera de hacerle llegar la carta. Siempre lo hacía. Era su última mañana. Martha ya había desayunado. Jamón, huevos, café negro. Se había duchado, secado el cabello con una toalla, doblado su ropa de prisión. Todo se sentía mecánico, hecho sin emoción. Porque nada en este día era normal. A medianoche ambos estarían muertos, atados a la silla eléctrica. Amantes en vida. Ahora, también en la muerte. Raymond también estaba solo en su celda, esperando. Siempre esperaba sus cartas. Su letra, sus palabras, ya eran un ritual. Una de las pocas cosas que aún los mantenían unidos en esas horas finales. No quedaban apelaciones, ni más defensas psiquiátricas. Sus alegatos de locura habían fracasado, descartados por los tribunales como actos teatrales desesperados, y el sistema ya había dictado sentencia. El gobernador había firmado. La Corte Suprema se negó a escuchar una palabra. No habría milagro de último minuto, ni suspensión legal. El jurado solo necesitó unas horas para decidir su destino. Culpables, sin redención, sin piedad. Y aunque el mundo afuera trataba de mirar hacia otro lado, la historia de Martha Beck y Raymond Fernández no podía ignorarse. El público los conocía por un nombre que helaba la sangre: los asesinos de corazones solitarios. Pero para entender cómo terminaron aquí, en el corredor, a minutos de la muerte, tenemos que volver atrás, volver al inicio, antes de los titulares, antes de los cuerpos, antes de que el amor se volviera letal. Todo comenzó mucho antes del daño, mucho antes de los periódicos, mucho antes de que alguien viera el peligro en sus ojos. Raymond Martínez Fernández nació el 17 de diciembre de 1914, en el territorio de Hawái, hijo de inmigrantes españoles. Poco después, la familia se mudó a Bridgeport, Connecticut. Por lo que se sabe, su infancia fue tranquila, ordinaria, pero Raymond no estaba hecho para lo ordinario. De adolescente dejó Estados Unidos y se mudó a España, donde trabajó en la granja de su tío. Allí conoció a una joven llamada Encarnación Robles. Se casaron en 1935. A los 20 años, Raymond ya era esposo y padre de 4 hijos, pero la responsabilidad nunca le sentó bien. Era inquieto, ambicioso, y no pasó mucho tiempo antes de que lo abandonara todo. Para 1939, Raymond había dejado a su familia y se unió al esfuerzo de guerra. Sirvió primero en la Marina Mercante Española y luego con la inteligencia británica. Se ganó el respeto, leal, confiable, eficaz en operaciones de alto riesgo. Su historial era impecable, su futuro prometía, y cuando la guerra terminó, planeaba regresar a Estados Unidos para reconstruir su vida. Pero el destino tenía otros planes. Durante el viaje de regreso, una escotilla de acero lo golpeó en la cabeza, un accidente que lo cambió todo. Los médicos diagnosticaron una fractura de cráneo y daño severo en el lóbulo frontal, la región del cerebro que controla las emociones, la toma de decisiones, la empatía y el autocontrol. Era el tipo de daño que no siempre se ve, pero nunca desaparece. Raymond bajó de ese barco siendo otro. La guerra no lo había roto, pero el golpe en el cráneo sí. Cualquier sueño que tuviera se desmoronó rápido. Una vez dado de alta del hospital, su comportamiento cambió. Comenzó a robar cosas pequeñas, prendas, objetos sin sentido para alguien con su pasado. Eventualmente fue arrestado y pasó un año en prisión, pero la cárcel no lo rehabilitó. Terminó lo que la herida en la cabeza había comenzado. Dentro de esa celda, conoció a un hombre obsesionado con lo oculto, vudú, magia negra, rituales oscuros, y Raymond escuchaba, absorbía cada palabra. Algo en eso hizo clic, algo peligroso. Comenzó a creer que podía usar esos supuestos poderes para atraer mujeres, seducirlas, manipularlas, aprovecharse de ellas, no por amor, no por conexión, sino por control. Raymond Fernández no salió de prisión como un hombre libre. Salió con un plan, y sin intención de hacer el bien. Una vez un respetado oficial de inteligencia, Raymond Fernández tenía ahora 31 años y estaba completamente transformado. Un estafador con un plan. Corría el año 1946. Recién salido de prisión, llegó a la ciudad de Nueva York con una nueva misión y un método peligroso. Los medallones y los informes de campo habían quedado atrás. En su lugar, mentiras, manipulación y cálculo frío. La estrategia de Raymond era sencilla, una versión de los años 40 de lo que hoy llamaríamos catfishing. Revisaba las columnas de corazones solitarios en los periódicos locales,
buscando entre la tinta señales de vulnerabilidad. Viudas, solteronas, mujeres aferradas a la esperanza. Respondía a sus anuncios con cartas llenas de encanto, historias de guerra, de honor, de querer una vida tranquila con alguien que valiera la pena. Incluso empezó a usar un peluquín para ocultar la cicatriz de su herida en la cabeza, la cual lo había cambiado para siempre. Lo hacía parecer un poco más refinado, un poco más confiable. Y una vez que ganaba su confianza, Raymond atacaba. Joyas, ahorros, recuerdos, cualquier cosa de valor. Tomaba lo que podía y luego desaparecía, sin despedidas, sin rastro, solo silencio. Y la mayoría de las mujeres, avergonzadas, humilladas, nunca lo denunciaban. Raymond contaba con eso. Su estafa estaba diseñada para prosperar en las sombras de la vergüenza. Y durante más de un año, funcionó. Pero entonces, en 1947, Raymond le escribió a alguien diferente. Su nombre era Martha Beck. Tenía 27 años y vivía en Florida, y él no tenía idea de que ella estaba a punto de cambiarlo todo. Martha Joelle Seabrook nunca encajó del todo. Nacida en 1920, según informes sufría de un trastorno glandular que provocaba un aumento rápido de peso y pubertad temprana. La infancia fue cruel, la escuela peor. Las risas la seguían por los pasillos. Las burlas desgastaban lo poco de autoestima que le quedaba. Y entonces, a los 13 años, ocurrió lo impensable. Según los reportes, Martha fue abusada por su hermano mayor. El trauma de ese momento nunca la abandonó. Se quedó con ella, la moldeó. Se sumó a años de rechazo y endureció su visión del mundo. Pero Martha era resistente. Después de terminar la secundaria, siguió adelante, se inscribió en la escuela de enfermería y se graduó con honores en el hospital de Pensacola. Consiguió un trabajo, ascensos, incluso se mudó a California para trabajar en un hospital del ejército. Profesionalmente, estaba en ascenso, pero su vida personal se desmoronaba. Se enamoró de un hombre que la abandonó en cuanto quedó embarazada. El matrimonio no era una opción, y en la América de los años 40, eso significaba vergüenza. Regresó a Florida con la cabeza en alto y creó una historia, que el padre de su bebé había muerto heroicamente en la guerra. El pueblo lo lloró. Los periódicos imprimieron su nombre. Nadie sabía que era ficción. Después del nacimiento de su hija, lo intentó de nuevo, con un conductor de autobús de Pensacola llamado Alfred Beck. Se casaron rápidamente, se divorciaron aún más rápido, 6 meses. Luego nació su hijo. Desempleada y abrumada, Martha Beck se ahogaba en responsabilidades. Madre soltera de 2 hijos, sin marido ni futuro a la vista, empezó a refugiarse en un mundo que sentía más seguro, la fantasía. Devoraba novelas románticas, se aferraba a historias de amor del cine y llenaba los vacíos de su vida real con sueños que sí podía controlar. En 1946, encontró trabajo en el Hospital Infantil de Pensacola. Era un puesto estable, incluso prometedor. Pero la soledad seguía allí. Al año siguiente, colocó un anuncio en una columna de Corazones Solitarios, un intento más de sacar amor del vacío. Y fue entonces cuando Raymond Fernández respondió. Viajó hasta Florida para conocerla en persona. La química fue instantánea, al menos para Martha. Para cuando Raymond regresó a Nueva York, ella ya le decía a sus amigos y compañeros de trabajo que estaban comprometidos. No era cierto, pero él quería que lo fuera, con desesperación. Entonces el destino o la desesperación intervino. Martha fue despedida del hospital de repente, sin explicación, sin despedida, simplemente fuera. Así que hizo sus maletas, dejó su vida atrás y se presentó sin aviso en la puerta de Raymond, en Nueva York. Él no la echó. De hecho, le gustaba la forma en que ella lo cuidaba, la devoción, la adoración. Y cuando Martha le confesó que había abandonado a sus propios hijos solo para estar con él, Raymond no se inmutó, lo tomó como una prueba de amor eterno. Y con eso, la dejó entrar, en su mundo y en sus planes. Raymond le confesó la verdad, no era un soltero en busca de amor. Era un estafador que engañaba a mujeres solitarias para robarles los ahorros. Martha no huyó. En cambio, tomó una decisión, una que los enviaría a ambos por una espiral descendente hacia la oscuridad. Envió a sus hijos al ejército de salvación, los borró de su nueva vida. Desde ese momento, estaba completamente comprometida. Martha fingía ser la hermana de Raymond, una táctica para tranquilizar a sus víctimas. Tener a otra mujer en casa hacía que las mujeres bajaran la guardia, como si nada pudiera salir mal. A veces, Martha cambiaba el guión, fingiendo ser ella la que buscaba el amor, presentando a Raymond como su hermano de visita. De una forma u otra, funcionaba. Las mujeres se relajaban, y eso era todo lo que Raymond necesitaba. Pero los celos de Martha siempre hervían por debajo de la superficie, y luego se desbordaron. No soportaba la idea de que Raymond tocara a otra mujer. Cuando seducía a otras, Martha perdía el control, gritaba, amenazaba, incluso se volvía violenta. Se aseguraba de que ninguna de las prometidas de Raymond se acercara demasiado, pero a veces lo hacían. En 1949 se volvió fatal. Su última víctima era Janet Fay, una mujer de 66 años que creía que Raymond la amaba. Incluso aceptó casarse con él. Se mudó a su apartamento en Long Island. Todo iba según el plan. Hasta que Martha los encontró en la cama. Su rabia explotó. Agarró un martillo y golpeó a Janet en la cabeza. Con fuerza. Raymond siguió, sujetándola con fuerza hasta que dejó de respirar.
Juntos, envolvieron su cuerpo en una sabana, lo metieron en un baúl y desaparecieron. La familia de Janet levantó la voz rápidamente, pero para entonces, Marta y Raymond ya se habían ido. Aún así, no habían terminado. De hecho, el incidente los hizo más audaces. Ya habían cruzado la línea, pero ahora no había vuelta atrás. Se mudaron a Michigan, a Byron Center Road, en el municipio de Wyoming, un tranquilo suburbio de Grand Rapids, en una modesta casa. Una viuda de 28 años llamada Delphine Downing creía haber encontrado consuelo al fin. Criaba sola a su hija de 2 años. La vida no había sido amable con ella, pero entonces apareció Raymond Fernández. Sus cartas eran tiernas, persuasivas, cargadas de encanto. Decía que amaba a los niños, decía que quería formar una familia. Delphine le creyó. Cuando Raymond llegó, no vino solo. Lo acompañaba Martha Beck, quien, como siempre, se presentó como su hermana. El engaño funcionaba. Una vez más, Delphine los invitó a cuidarse. No pasaría mucho tiempo antes de que todo se desmoronara. Una vez que Raymond y Delphine comenzaron a tener relaciones, los celos de Martha resurgieron. Siempre lo hacían. Ella conocía bien esa historia, pero su furia era incontrolable. Por más veces que lo hubieran hecho antes, Martha simplemente no podía soportarlo. Al principio, contuvo su rabia, pero Delphine empezó a notar que algo no estaba bien. Esa tensión extraña en la casa, la energía rara entre sus invitados, y entonces ocurrió un momento que lo cambió todo. Delphine entró a la habitación y vio a Raymond sin su peluquín, vio la cicatriz en su cráneo. ¿Eso fue suficiente? La ilusión se rompió, los vio tal como eran. Le dijo a Raymond que se fuera, que se mantuviera alejado de su hija, pero Raymond no tenía intención de irse. Para calmar sus sospechas, le dio pastillas para dormir. Delphine se desmayó, pero su hija pequeña lo vio todo. La niña lloraba sin parar. Ese llanto, el llanto de una criatura, desestabilizó a Martha. En un ataque de pánico, agarró a la niña e intentó quitarle la vida. La pequeña sobrevivió, pero quedó con moretones. Raymond, temiendo que Delphine despertara, viera a su hija y entrara en pánico de nuevo, tomó una decisión final e irreversible. Le quitó la vida a Delphine. Con el cuerpo sin vida de Delphine en la casa, la pareja se quedó allí por días, viviendo entre el crimen. La niña volvió a llorar. Esta vez, Martha no dudó. La empujó dentro de una palangana con agua. Enterraron ambos cuerpos en el sótano. Pero había algo en la casa, el silencio repentino, la falta de movimiento, que no les cuadraba a los vecinos. Cuando Delphine y su hija dejaron de aparecer, la gente empezó a hacer preguntas. El 1 de marzo de 1949, la policía llamó a la puerta. Beck y Fernández atendieron. Su tiempo se había acabado. La pareja intentó mentir. Dijeron que Delphine y su hija estaban fuera de la ciudad, que ellos solo cuidaban la casa. Pero los vecinos ya le habían contado todo a la policía. Comenzó una búsqueda. Los oficiales fueron directo al sótano. Allí, debajo del entablado, encontraron 2 tumbas frescas. Delphine y su hija, Rainelle, estaban dentro. Raymond y Martha fueron arrestados. En la oficina del fiscal del condado de Kent, se sentaron frente a los detectives, sin inmutarse, extrañamente calmados. Pero tenían una condición. Confesarían, pero solo si se les garantizaba ser juzgados en Michigan. Porque en 1949, Michigan no tenía pena de muerte, pero Nueva York sí. Sabían que, si eran enviados a Nueva York por el caso de Janet Fay, el camino podría llevar directo a la silla eléctrica. Cuando el fiscal del condado de Kent supuestamente les aseguró que no serían extraditados a Nueva York, empezaron a hablar. Y lo que ofrecieron fue asombroso, una confesión jurada de 73 páginas que detallaba sus estafas, su violencia y el rastro de víctimas que dejaron atrás. Según los informes oficiales, Raymond Fernández y Martha Beck confesaron haber quitado la vida a hasta 20 mujeres. 20, el número sonaba exagerado, hasta para los investigadores con más experiencia. Pero lo que lo hacía peor era la forma en que lo decían. Los testigos describieron el tono de la pareja como alegre, casual, casi orgulloso. No sonaban arrepentidos, ni cerca. Eran estafadores, confesando entre sonrisas, como si fuera solo otro engaño. Y puede que lo haya sido. Los detectives sospechaban que inflaron la cantidad de víctimas después de llegar a un acuerdo con la fiscalía. Porque, atención, poder, ego. Y en ese momento, Raymond y Martha creían que habían ganado. Estaban vivos, sin pena de muerte. Habían burlado al sistema, o eso pensaban. Arrogantes, desafiantes, embriagados con su propia leyenda. El caos aún les corría por las venas, pero la verdad estaba por alcanzarlos, porque la promesa del fiscal, la garantía de que no serían enviados a Nueva York, era mentira. Casi en cuanto firmaron la confesión, las autoridades de Michigan ya coordinaban la transferencia. Iban a ser enviados a Nueva York para ser juzgados por el caso de Janet Fay. Y así, los estafadores fueron los estafados. La medianoche se acercaba rápidamente en la prisión de Sing Sing y Martha Beck permanecía inmóvil en su celda.
Sostenía una joya de papel y una pluma, aunque no había escrito una palabra en minutos. El silencio la envolvía. No quería pensar en el juicio. No quería revivir la vergüenza de sentarse en esa sala, como ella y Raymond fueron destripados, su historia distorsionada, su amor ahogado por burlas y titulares. Se decía a sí misma que eso ya no importaba, lo que importaba eran las últimas horas, y la forma en que Raymond la había amado. En un mundo que la llamó gorda, repulsiva e indigna, él la había mirado y le dijo que era suficiente, que era hermosa, que era suya, y para Marta, eso fue salvación. Al fondo del pasillo, Raymond Fernández también permanecía quieto, con los ojos enrollecidos y la respiración entrecortada. La arrogancia se había ido, el estafador había desaparecido. En su lugar quedaba un hombre que sabía que el final estaba cerca y no le gustaba la velocidad con la que legaba. El juicio se sintió como arenas movedizas. Un paso en falso ya estaban hundiéndose. Los abogados en los que confiaba se derrumbaron bajo presión. Las apelaciones, todas rechazadas. El juicio tuvo lugar a principios de marzo de 1949, cuando Raymond y Marta llegaron a Nueva York para enfrentar los cargos. El juicio comenzó en junio. Los medios no perdieron tiempo. Las portadas se encendieron en todo el país. América tenía un nuevo titular: los asesinos de corazones solitarios. Raymond fue el primero en subir al estrado. La arrogancia había desaparecido. Se mostró arrepentido, casi patético. Todo lo contrario a las confesiones jactanciosas que había hecho antes. Ahora afirmaba no tener nada que ver con el caso de Janet Fay. Dijo que solo confesó para proteger a Marta. Todas mis declaraciones fueron hechas con el propósito de ayudar a Marta, dijo ante el tribunal. La amo, no podría ser otra cosa. Pero si intentaba generar simpatía, fracasó. Raymond habló con lujo de detalles sobre su vida privada, tanto con Marta como con sus víctimas. Describió cómo jugaba con las mujeres, cómo las enfrentaba entre sí, cómo convertía su soledad en un juego. Lo que intentaba demostrar solo lo hacía quedar peor. Luego fue el turno de Marta. Subió al estrado el 25 de julio. Y al principio, hubo un destello de simpatía. Habló de su trauma, de cómo fue violada por su hermano a los 13 años, de años vividos en la desesperación por amor y estabilidad, de hombres que la usaron y luego la abandonaron. Luego cambió el tono. Habló sobre Raymond, de cómo conocerlo la transformó, de cómo habría hecho cualquier cosa por él, de cómo juntos cazaban mujeres solitarias, drenándolas de dinero, afecto y confianza, para luego desaparecer. No vendían amor, vendían una ilusión, y no se arrepentía. De hecho, se burló de sus víctimas. Recordó cómo Raymond solía reírse de las viejas brujas, que le escribían cartas. Describió su intimidad retorcida, cómo incorporaban magia negra en su vida privada. Y cuando el fiscal le preguntó sobre su vínculo, él respondió sin dudar: nos amábamos, y lo considero absolutamente sagrado. Pero toda simpatía que el jurado pudo haber sentido al principio desapareció. El 19 de agosto de 1949, legó el veredicto: culpables de homicidio en primer grado. Raymond Fernández y Martha Beck fueron sentenciados a muerte en la silla eléctrica, 8 de marzo de 1951, a Nochecker. Las sombras se arrastraban por las paredes de la prisión de Sing Sing. Dentro, Raymond Fernández y Martha Beck sabían que el final estaba cerca. Las apelaciones se habían acumulado y habían sido rechazadas, una tras otra, cada esperanza extinguida. Marta caminaba en círculos en su celda, con la rabia hirviendo bajo la superficie. Este no era el final que había imaginado. Quería que la matrona Evans la acompañara, pero en su lugar, una desconocida la vigilaba de 9 a.m. a 5 p.m. furiosa. Marta escribió una última carta amarga. No lo aprecio en lo más mínimo, pero me alegra que ningún miembro de mi familia sepa lo herido y enganado que fue mi último día. Duele profundamente darme cuenta de que estaba equivocada al pensar que podría haber bondad en una empleada pagada por el Estado. Sus verdaderos motivos se los guardó para sí. Recibió su ropa lavada, se vistió con ella, ropa para su ejecución. Mientras tanto, en su propia celda, Fernández estaba más tranquilo, más callado, pero distante, perdido en recuerdos de Marta y el sendero sangriento que habían talado juntos, su ola de crímenes, su amor y ahora, el final acechando, frío e ineludible. 10:15 p.m. Esa calma se rompió cuando un guardia se acercó con la última pregunta, que quería para su última cena: tortilla de cebolla, papas fritas, chocolate y un cigarro cubano, murmuró, con la voz tensa por los nervios. El guardia asintió, pero el miedo de Raymond era evidente, sin disfraz. Incluso confesó al personal que no estaba seguro de poder resistir el peso aplastante de la silla eléctrica. Al otro lado del pasillo, Marta garabateaba notas. Ya había elegido su cena final: pollo frito, sin alas, papas fritas, ensalada de lechuga y tomate. Envió una última carta a Fernández, derramando su amor eterno. Al leer sus palabras, la fachada tensa de Raymond se quebró. La noticia de que Marta me ama es lo mejor que he recibido en años. Ahora estoy listo para morir.
Susurró con fuerza, así que esta noche moriré como un hombre. 11 p.m. llegó la hora. Fernández fue sacado primero de su celda. Por tradición, el más débil va primero. Y él era todo menos fuerte, paralizado por el pánico, destruido por el miedo. Frente a la silla, no podía mantenerse en pie. Los guardias lo llevaron cargando. Sus últimas palabras salieron crudas, desafiantes. Quiero gritarlo. Amo a Marta, que sabe el público del amor. Segundos después, la silla rugió con vida. Espasmos musculares sacudieron su cuerpo. Sacudidas que pronto se calmaron hasta que no quedó más que el silencio. Raymond Fernández ya no respiraba. Minutos después, Marta Beck fue conducida a la cámara fría y temida, caminando por su cuenta, flanqueada por matronas en silencio. Antes de salir de su celda, dejó un último mensaje para la prensa. ¿Qué importa quién tiene la culpa?, dijo en voz baja. Mi historia es una historia de amor, pero solo quienes han sido torturados por el amor pueden entender lo que quiero decir. Me retrataron como una mujer gorda e insensible. No soy insensible ni estúpida, ni tonta. En la historia del mundo, ¿cuántos crímenes se han cometido en nombre del amor? Trato de darle sentido a todo, de convertir lo anormal en algo familiar. Afirmo que las vidas que tomo fueron resultado de un amor tan diferente, tan puro, que era incomprensible para los demás. Con cuidado, se sentó en la rechinante silla, luchando por acomodar su gran cuerpo. Las matronas, con los ojos brillando de lágrimas, ajustaron las correas a su alrededor. Sus labios se movieron, tratando de decir, «Hasta pronto», pero no salió sonido alguno. La silla zumbó. En segundos, la lucha abandonó su cuerpo, y el silencio reemplazó a la vida. A las 11:24 p.m., Martha Beck exhaló su último aliento. Los asesinos de corazones solitarios fueron finalmente silenciados, ambos muertos en menos de 2 años en el corredor. Martha Beck se convirtió en la 6ª mujer ejecutada en Nueva York durante todo el siglo XX.